Vamos a iniciar con la tercera actividad de este día en el que inauguramos la tercera Feria del Libro de Ciencias Sociales y Humanidades que organiza el Colegio Mexiquense. Yo quisiera comentar que esta actividad resulta especial para nosotros como institución. Lo es porque se trata fundamentalmente de la presentación de un libro de la autoría de la maestra Margarita García Luna, que precisamente se refiere a la historia de este inmueble, del inmueble en el que estamos en este momento, que cariñosamente la comunidad ha denominado como Casa Toluca, y que para nosotros es un elemento muy importante porque nos permite una mayor cercanía, una mayor posibilidad de vinculación con la sociedad del Estado de México. Para dar inicio a esta presentación, yo quisiera, antes de hacer la presentación de la autora del libro, la maestra Margarita García Luna, comentarles que es además un trabajo que se ha hecho con, yo quisiera decirlo abiertamente, con mucho cariño por parte de la maestra, con mucho afecto para la institución, y se ha realizado también, quisiera señalarlo, en un tiempo récord. Ha sido una investigación que normalmente llevaría más meses, y la maestra Margarita García Luna, con el apoyo de Lupita, bueno, pues lo han hecho en un tiempo realmente breve. Asimismo, también quiero reconocer el trabajo del área de diseño editorial del Colegio Mexiquense, que también en un tiempo récord, pues armó la maqueta prácticamente de este libro, que en breve estaremos poniendo al alcance de todos ustedes. Bien, sobre la maestra Margarita García Luna quisiera comentar lo siguiente. Ella estudió la licenciatura en Historia de México en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido maestra de tiempo completo e investigadora en la misma Universidad Autónoma del Estado de México, directora del Museo de Arte Moderno, directora del Museo Taller en Ishizawa, cargo que ocupa actualmente, y ha recibido varias distinciones académicas, entre ellas en 1986 la presea Estado de México en el área de Ciencias y Artes en la modalidad de Ciencias Sociales y Filosofía, Ángel María Garibay. Ha publicado 37 libros como autora, rescatando, preservando y difundiendo la historia toluqueña, de sus calles, callejones, instituciones, monumentos, parques, sus tradiciones y costumbres populares. Entre los títulos de su vasta obra destacan los siguientes: Las haciendas porfiristas del Estado de México, editado por la UAM; Toluca en el Porfiriato, editado por el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca; el Instituto Literario de Toluca, editado por la UAM también; Ciudad Nezahualcóyotl, de colonias marginadas a gran ciudad; y Las casas viejas de mi ciudad, que es un libro precioso, pueden admirarlo acá en el stand de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Sin más preámbulo y con todo mi agradecimiento, maestra Margarita, le agradecemos su intervención. Muy buenas tardes. Yo quiero agradecer de una manera muy especial la invitación del doctor Alejandro Vargas Castro para realizar esta investigación y todo el apoyo que nos brindó para poder llevarla a cabo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y pues también quiero agradecer la presencia del licenciado Abel Cruz León. Él es director del Archivo de Notarías del Gobierno del Estado de México, que nos apoyó pues hasta en horas fuera del horario para que saliera este trabajo. Quiero agradecer a todos mis amigos investigadores que en esta ocasión me acompañan, y desde luego manifestar que este trabajo es el resultado de todo un equipo. Agradecer a Editorial del Colegio Mexiquense, a Comunicación Social, a Gerardo Novo, a Pati Ramírez, a Lupita Cadena, que nos auxilió como asistente para realizar este trabajo, que realmente nos conmovió mucho hacerlo porque nos permitió conocer más de la historia de Toluca. Y pues si ustedes me lo permiten, voy a dar lectura de este texto que se llama De una antigua casona en el Callejón del Río a la Casa Toluca del Colegio Mexiquense, Asociación Civil.
En el año de 1864, poco después de que Maximiliano de Habsburgo se instaló en el castillo de Chapultepec como emperador de México, solicitó datos estadísticos de las ciudades mexicanas. En el mes de octubre de ese mismo año se le envió la información de la Municipalidad de Toluca. De acuerdo con esta información, Toluca se considera la ciudad más alta del imperio de Maximiliano, al encontrarse a 2.606 metros sobre el nivel del mar. Abarcaba 20 leguas cuadradas. Su casco comprendía 8.729 habitantes. Las casas eran de adobe y manifestaban cierta pobreza, pues se habían levantado poco a poco según los recursos de los propietarios. Esta pequeña población era alumbrada por las noches por 300 faroles, incluyendo los de mano que llevaban los serenos. La ciudad estaba atravesada de oriente a poniente por el río Verdiguel, que en su mayor parte se encontraba al descubierto. Hacia el año de 1870, Toluca tenía una población de 11.685 habitantes. En ella se percibía la insalubridad y el abandono. El aspecto de sus calles, el descuido de sus jardines, la falta de higiene por carecer de atarjeas, la mala distribución de agua potable para el servicio del público, la falta de policía y aseo y sobre todo la inmundicia en que se encontraba el río Verdiguel provocaban constantemente epidemias de tifo. Un testigo de la época señalaba que las calles parecían muladares, pues los vecinos aprovechaban la oscuridad de la noche para salir a medio de la calle a aliviar los estómagos al frente de sus propias habitaciones y al día siguiente los transeúntes aspiraban fétidos olores. Durante más de la primera mitad del siglo XIX, Toluca tuvo esa imagen como consecuencia de las crisis económicas y políticas, resultado de las pugnas internas que se dieron en México y de las guerras y conflictos con el exterior. El ingeniero Miguel Solalinde elaboró en el año de 1877 un plano de la ciudad de Toluca en el que se puede apreciar las reducidas dimensiones de esta población. El Templo del Carmen, el Callejón del mismo nombre y el Callejón del Matadero eran los límites por el norte, así como la Plazuela del Carmen, que colindaba con el Callejón de los Delgados. El Instituto Literario y las calles del Torito y del Calvario eran los límites por el sur. El Cerro del Calvario estaba en las afueras de la ciudad. La Alameda y el Templo de la Merced eran los límites por el poniente, ya que después de este templo se encontraban milpas y sembradíos. Por el oriente, la población llegaba hasta las calles de Cárdenas y La Pelota, actual calle de José Ortiz de Domínguez. Miguel Solalinde anota en este plano que la población de la ciudad y sus barrios era de 13.590 habitantes. En este plano puede verse con claridad el cauce que seguía el río Verdiguel al atravesar la capital del Estado de México. El cauce, no sé si logren verlo, el cauce venía por los barrios del Árbol de las Manitas, creo que es el anterior, Carmelita. Venía por los barrios del Árbol de las Manitas y Huitzila al noreste de la población, la cruzaba por el norte atravesando los callejones de Fuentes, de San Juan, de la Fábrica, de la Aduana, del Carmen, pasaba por la calle del Coliseo y la primera de Tenería en la parte norte del Palacio de Gobierno, actual Palacio de Justicia, y bajaba hacia el sur
por el callejón del Puente de San Fernando, primera calle de la actual Aquiles Cerdán, prolongándose por la segunda y tercera calle que carecen de nombre en dicho plano hasta llegar al norte de la Alameda y continuar a los sembradíos. En este plano puede observarse que gran parte del cauce del río Verdiguel estaba al descubierto. Quiero decirles que precisamente la primera calle de Aquiles Cerdán, hasta donde está actualmente el Hotel Plaza Morelos, se llamaba el callejón del Puente de San Fernando, porque precisamente por esta calle pasaba el río Verdiguel. Y en la primera calle de Aldama había un puente que era muy conocido y muy transitado por los parroquianos de esa época, y posteriormente la segunda y la tercera calles de Aquiles Cerdán se llamaban Callejón del Río. La segunda calle del actual Aquiles Cerdán se llamaba en esos años Callejón del Río, y en el número 3 se levantaba una casa que en 1862 fue comprada por Pascuala Lázara Betancourt a doña Antonia González. Esta casa corresponde a la que lleva el número 201 de la calle de Aquiles Cerdán y que actualmente es ocupada por la Casa de Toluca del Colegio Mexiquense Asociación Civil. Los datos más antiguos que encontramos de esta construcción en el archivo de notarías corresponde precisamente al año de 1862, cuando esta calle era el Callejón del Río. Pascuala Lázara Betancourt ocupó esta casa durante 25 años. A su muerte, en el año de 1886, su hijo Maximino Romero solicitó a don Lorenzo Salazar, juez de primera instancia del distrito de Toluca, se le adjudicara la casa, pues era el único heredero. El juez designó al licenciado Amado Crot como promotor fiscal para que se hiciera cargo del asunto y se le otorgó a Maximino el derecho sobre la propiedad en el mes de marzo de 1887 ante el notario Jesús María Hernández, el cual protocolizó el título supletorio. Hacia el año de 1887, esta casa, ubicada en el Callejón del Río, se componía solo de 4 piezas habitación, piso natural, tapanco sobre morillos y cubiertos de tejamanil, cocina, corredor, caballeriza y pozo. Ya en este año, ya en 1887, ya existía el tapanco que está al fondo de la casa, ya existía la cocina de humo que está al fondo de la casa y bueno, pues solamente había 4 piezas habitación, la caballeriza, que también está al fondo de la casa, y un pozo que no hemos logrado localizar, seguramente corresponde a la pileta que está en la parte posterior de esta casa, pero ya se consignan en el año de 1887. Seguramente las piezas estaban en la parte anterior y la caballeriza, el tapanco, la cocina de humo y el pozo en la parte posterior, donde todavía se conservan. La casa costaba entonces 400 pesos. Cuando Maximino Romero adquirió la casa en cuestión, se vio obligado a liquidar las deudas. La finada debía 200 pesos a los herederos de Marino Peralta y 28 pesos por los réditos causados. Debía 13 pesos por los gastos de funeral y entierro de su madre y 35 pesos por los gastos judiciales.
Al liquidar el caudal mortuorio de doña Pascuala Lázara Betancourt, solo recibiría 124 pesos en efectivo. El 3 de marzo de 1887, Maximino vendió la casa 3 del Callejón del Río a Beatriz González, viuda de Peralta. Para entonces, la casa estaba edificada en un terreno que medía 1.593 metros cuadrados. En la escritura de compraventa se asienta que esta propiedad tenía un gravamen. La hipoteca del 7 de diciembre de 1885 ante el finado Marino Peralta, del que heredó dicho crédito su hija y heredera legítima Beatriz Peralta de Carneado, crédito que con la venta estaba ya pagado. Unas semanas después, el 30 de marzo de 1887, Beatriz González, viuda de Peralta, vendió la casa 3 del Callejón del Río a don Jesús Calzada en 550 pesos. Esta propiedad de 1.593 metros cuadrados colindaba al oriente con una casa de José Cabrera, al poniente con la casa de Pomposo Cuellar, al sur con la de Francisco González y Plácido Esteves, y al norte con la calle de su ubicación. Jesús Calzada hipotecó esta propiedad a favor del comerciante Froilán García el 6 de noviembre de 1888 y la hipoteca fue cancelada posteriormente. El 4 de noviembre de 1892 hipotecó nuevamente la casa 3 del Callejón del Río a favor de Dolores López en 500 pesos y la hipoteca se canceló en 1895. El 7 de diciembre de 1897, Jesús Calzada solicitó al Ayuntamiento de Toluca su autorización para reedificar el interior de algunas piezas habitación y levantar la fachada que daba a la calle. Y el 21 de diciembre de este año fue aprobada su petición, por lo que pagó por la licencia y postura de andamios a la Administración de Rentas Municipales la cantidad de 1,95 pesos. El 2 de junio de 1898, Jesús Calzada hipotecó nuevamente la casa 3 de la calle del Río, junto con otras propiedades, a favor del licenciado Margarito García Rendón. El crédito quedó pagado en el año de 1901. El 21 de agosto de 1902, Jesús Calzada vendió una fracción de la casa 3 de la calle del Río a doña Catalina Esquivel, viuda de Hernández, y a la hija de esta última, Isabel Hernández, entre comillas, con permiso de su esposo Camilo Islas, que entonces era pasante jurista. La casa, como existe en la actualidad, que es ya una parte fraccionada de la casa de Jesús Calzada, se vendió en 500 pesos y en ese año el antiguo Callejón del Río ya se llamaba Calle de Tenochtitlán. Para 1902 la ciudad de Toluca ya había modificado su imagen urbana, especialmente durante la administración del general José Vicente Villada, ya que él fue gobernador del Estado de México durante los años de 1889 a 1904. Este gobernante visionario y con una extraordinaria labor como administrador público, se preocupó por impulsar el desarrollo económico de la entidad, por realizar mejoras materiales en los pueblos y las ciudades y por imprimir un gran sentido social a su estilo de gobernar. Villada protegió la salud y la vida de los mexiquenses, promovió la instrucción pública y ayudó a las clases desvalidas. Villada convirtió a Toluca en una ciudad limpia y bella. Erradicó las enfermedades endémicas al adoptar medidas de salubridad.
construyó hospitales, construyó atarjeas, encauzó el río Verdiguel, que era un verdadero foco de infección, según sus palabras. Pavimentó calles, levantó jardines en las plazas públicas, embelleció a la capital del Estado de México. En el año de 1904, el antiguo callejón del Puente de San Fernando y el Callejón del Río se unificaron con el nombre de la Calle de Igualdad. La ciudad de Toluca tomó una nueva apariencia. Entonces, en base a la investigación que realizamos, pueden ustedes ver que primero se llamó Callejón del Río, después Callejón de Tenochtitlán. En la época de Villada, en el año de 1904, se llamó ya la Calle de Igualdad y posteriormente, ya después de la Revolución, recibió el nombre de Aquiles Cerdán. Después del Porfiriato, en 1919, Isabel Hernández de Islas García compró a Jesús Calzada un pequeño sitio que pertenecía a la Casa 17 de Aquiles Cerdán y medía 4,45 de oriente a poniente y 6 metros de norte a sur. ¿Saben cuál espacio es este? Es el espacio que está al fondo, en el segundo patio. Esta parte pertenecía a la casa de Jesús Calzada. Incluso ahí tiene una lápida de la muerte de un pequeño que nació en 1881-82 y muere en 1885, que es precisamente una época en que las epidemias estaban azotando a la ciudad de Toluca. Es precisamente cuando muere Matilde Zúñiga, cuando prácticamente el número de muertos era tan impresionante. Imagínense que hacia 1870, cuando Toluca tenía 8,500 habitantes más o menos, salía en los periódicos que el número de muertos por las epidemias del tifo eran de 1,800 al año. Era una cosa impresionante por la inmundicia en que se encontraba sobre todo el río Verdiguel. Y seguramente este pequeño murió a causa de una epidemia de tifo y Lupita estuvo buscando datos sobre este niño, pero de hecho esa parte de la casa se adhiere a esta hasta el año de 1919. O sea que cuando el niño fue sepultado ahí, la casa pertenecía a Jesús Calzada. Y es muy interesante porque en los documentos del archivo de notarías señalan que es un espacio para fabricar. Y pues posteriormente, como vamos a ver, ya en la segunda mitad del siglo XX es cuando se construye los cuartos del segundo piso. Bueno, entonces veíamos que en 1919 es cuando se compra este sitio para fabricar que pertenecía a la Casa 17 de Aquiles Cerdán. El 3 de febrero de 1943, doña Catalina Esquivel, viuda de Hernández, vendió a su hija Isabel Hernández, viuda de Islas, ya había muerto Camilo Islas, el 50% de los derechos de propiedad de la Casa 15 de Aquiles Cerdán. Isabel Hernández y su hija Teresa habitaron esta casa durante varias décadas. Isabel era originaria de Metepec y con su esposo, el licenciado Camilo Islas García, procrearon a Guillermo, Teresa, Elena, Alfredo y Agustín. A su muerte, en el año de 1958, heredó la Casa 15 de Aquiles Cerdán a su hija célibe de nombre Teresa. Para entonces, ya para 1943, la casa ya tenía 10 piezas. Estaba cubierta de azotea, con pisos de madera y mosaico y patio enlosado.
O sea que ya para 1943, cuando la esposa de Camilo Islas adquiere esta casa, ya tenía la imagen que conocemos ahora. Con toda seguridad, en esta época es cuando se construye precisamente la parte alta que está sobre el sitio para fabricar, y también cuando se construye la cocina y el comedor, lo que actualmente es el comedor. En 1997, Teresa Islas Hernández heredó la casa que nos ocupa a la señora Rosa María Brito Gutiérrez. De esta manera concluye el periodo de 92 años en que esta antigua casona perteneció a los familiares del licenciado Camilo Islas García, primero parcialmente a partir de 1902 y después en su totalidad a partir de 1943. Camilo Islas García fue un destacado personaje toluqueño de fines del siglo XIX. En 1885 lo encontramos en el Instituto Literario de Toluca como alumno municipal de Metepec. Estudió para profesor en el propio instituto en donde fue prefecto. Se graduó como abogado. Fue profesor de varias materias en el ICLA, en la Escuela Normal de Profesoras, en la Escuela de Comercio, anexa al ICLA, y sus compañeros, discípulos y la sociedad toluqueña en general le manifestaron su reconocimiento y afecto en múltiples ocasiones. Quiero decirles que el doctor Vargas ha hecho una valiosa adquisición de documentos sobre Camilo Islas que forman parte de una colección especial en donde pues vienen varias fotografías de sus alumnos. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Alfonso de Rosenzweig. Alfonso de Rosenzweig fue discípulo de Camilo Islas y aquí lo vemos siendo niño firmándole una fotografía a su maestro Camilo Islas en el año de 1897. En esta antigua casona del Callejón del Río, que por más de 90 años perteneció a los familiares de don Camilo Islas, se encuentra instalada en la actualidad la Casa Toluca del Colegio Mexiquense, Asociación Civil, en la que esta prestigiada institución dedicada a la investigación y a la docencia superior realiza una importante labor en el ámbito cultural y educativo. Pues de esta manera me he permitido hacer una síntesis de este trabajo de investigación y pues nuevamente muchas gracias, doctor, por todo su apoyo, por todo su respaldo, y les quiero decir que también me siento muy honrada porque está aquí con nosotros mi querido amigo Alfonso Macedo. Él es director de la Biblioteca Legislativa José María Luis Mora, que lo mismo que mi amigo Abel Cruz nos apoyaron, pues nos dieron todo su respaldo para realizar este trabajo. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, maestra. Realmente para nosotros es muy importante conocer la historia del inmueble en que se asienta Casa Toluca y nos resulta muy grato además conocer la historia de Camilo Islas, ¿no? Un personaje tan importante en su tiempo que dejó huella en muchos mexiquenses distinguidos. Y yo quisiera, si usted lo tiene a bien, abrir un breve intercambio de preguntas y respuestas. Yo supongo que habrá algunas inquietudes sobre lo que ha acontecido en este inmueble. Por mi parte, en lo que se deciden, quisiera preguntarle, maestra, ¿qué significa ser un alumno municipal? Bueno, de hecho,
esta fue una disposición que se dio en el Instituto Científico y Literario durante la época liberal, en donde los ayuntamientos estaban obligados a enviar a un alumno por cada municipio para que realizara sus estudios. Esto sobre todo para no darle pues la posibilidad exclusivamente a los estudiantes de la ciudad de Toluca, y esta política pues se incrementó bastante con Villada, y estos alumnos municipales, recordemos que el instituto era un internado, lo mismo que posteriormente la Escuela Normal de Profesores. También había alumnas que eran pensionadas por parte de los ayuntamientos para que tuvieran la posibilidad de hacer una carrera y después regresar a su lugar de origen. Entonces esto fue muy importante porque, como lo decimos en esta investigación, varios de los alumnos municipales posteriormente fueron muy brillantes, muy destacados, regresaron a sus lugares de origen y sobre todo se les dio la oportunidad a este grupo, que básicamente era de indígenas que no tenían la posibilidad de estudiar. Entonces el ayuntamiento costeaba el pago de los útiles, el pago de los estudios, la pensión, la ropa de estos niños que de alguna manera eran becarios por parte de los ayuntamientos, doctor. ¿Habría alguna pregunta? Pues, sí. Preguntar si la maestra Margarita tiene algún dato más sobre el río que cruzaba por esta zona de Toluca. Bueno, yo me acabo de encontrar en la biblioteca, una biblioteca que acabo de heredar con libros muy antiguos. Me encontré un documento de Anselmo Camacho en donde se describe todo el proceso para abovedar el río Verdigué. Es muy interesante esto, porque pues prácticamente hasta que Toluca logra abovedar el río es cuando hay un saneamiento de la ciudad. Y esto, el mérito fue sobre todo de Villada, porque pues prácticamente no había una nivelación del piso. Entonces Villada, cuando lo designan gobernador en 1889, empezó sus primeros meses de trabajo, fue hacer un dictamen de cómo se encontraba cada uno de los municipios del estado. Y en base a ese dictamen, este estudio minucioso de todas las condiciones económicas, sociales, políticas, de salud, hizo un programa de trabajo. Entonces se encontró que la capital del Estado de México tenía grandes problemas de distintos niveles del suelo y empezó a nivelar, ¿verdad? Bueno, nosotros somos admiradores de Villada, Poncho Macedo y yo, con decirles que en una ocasión fue mi hija a la biblioteca y se puso a platicar con Poncho. Y esto es una anécdota que a mí me parece muy gracioso, pero pues a ella le gusta estudiar, ella estudió arte y se puso a platicar con Poncho, y Poncho le dijo, bueno, ¿y tú quién eres, Úrsula? Dijo, no, pues yo soy hija de Margarita. Dice, oye, ¿y tu mamá nunca te ha dicho que ella y yo estamos enamoradas del mismo hombre? Entonces mi hija así lo vio como diciendo, bueno, ¿qué será aquello? ¿Qué pasa, no? Entonces Úrsula le dice, ¿de mi papá? Y le dice Poncho, no, de José Vicente Villada.
Y realmente Villada se hizo una labor interesantísima porque a raíz de que niveló los pisos, todo el piso de la ciudad, pues empezó a pavimentar las calles, empezó a colocar las aceras, empezó a hacer construcciones, pero prácticamente Toluca se embelleció, se convirtió en una ciudad flamante y nuevecita durante el periodo en que él fue gobernador. Y aquí en este texto pues señalamos que él siempre estuvo enamorado de Toluca y siempre la quiso ver albeante, limpia y saludable, y erradicó precisamente las epidemias. Interesante, como siempre. ¿No? ¿Has escrito algo sobre la vieja calle Belisario Domínguez, que ya no existe, en lo que es ahora la Plaza Fray Andrés de Castro, y por las construcciones tan importantes que hubo ahí? Una fue la casa de gobierno, que ahora solamente se rescató ahora, bueno, no rescató, vuelve a hacerse una casa de gobierno sobre Paseo Colón, que estrenó Carlos Hank. No, pero esa casa fue muy historiada en su día. Y por supuesto la casona que se hizo para hacer el Congreso local, en la Cámara de Diputados, y lo que queda de la capilla exenta, que es otra historia, como tú dices. Pero tiene sobre esa vieja la calle ya no existe, ya no existen las casas, pero tuvo un momento importante en la historia de la ciudad, toda esa calle. Bueno, de hecho, esa calle primero se llamó la calle de la Concordia, en la época porfirista, y tuve la oportunidad de ver en el Archivo Municipal de Toluca cuando se hace el fraccionamiento de las casas de los primeros que compraron terrenos de esa calle a raíz de que se construye el Palacio Municipal, y una de las casas era precisamente del hijo de González Arratia, González Fuentes. Y es muy interesante ver cómo se fue fraccionando, quiénes fueron los primeros poseedores de esos predios, y efectivamente el artículo que escribí hace como 10 años se llama Una calle desaparecida en el corazón de Toluca. Y ahí hablo precisamente de estas casas que fueron señoriales, y es una lástima que haya desaparecido. Y en 1900, cuando Porfirio Díaz vino a Toluca en el mes de octubre, inauguró precisamente el Palacio Legislativo, que es una pena que se haya perdido. El Partido Socialista estuvo al lado, y ahí también estuvo el Sol de Toluca, y bueno, varias anécdotas en torno a esa casa, pero como no, con mucho gusto lo voy a buscar. Sí, gracias. Bien, pues si no hubiera alguna pregunta adicional, yo quisiera aprovechar el momento para agradecer a maestra Margarita García Luna el empeño, el cariño que puso usted en esta investigación. Realmente es de gran trascendencia para el Colegio Mexiquense. Se lo agradecemos mucho, y a nombre de la comunidad del Colegio Mexiquense quisiera hacerle entrega de un reconocimiento. Y bueno, seguramente este obsequio que le gustará es un códice de Chaloyan García Granados. Espero que sea eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por favor de su atención. Gracias.